Hola, muy buenas noches. Les saluda la licenciada Joana Canelones. Les damos la más cordial bienvenida a ustedes por estar aquí y por prestarnos un poquito de su tiempo. ¿Ok? Nosotros somos Pitágoras Servicios Educativos, de los cuales conformamos un equipo de profesionales con más de 5 años de experiencia preparando a los chicos en lo que es el examen ser bachiller. ¿Sí? La idea de formar y de hacer este tipo de clases es para que ustedes vean que nosotros tenemos, aparte del contenido que se les da y que el CENESID emana para ustedes poder trabajar y que ustedes puedan estudiar para presentar su examen, nosotros les ayudamos a ustedes a que puedan resolver los ejercicios en un tiempo más cortito y que en este caso ustedes puedan aprender estrategias bastante rápidas y ágiles que les acorte el tiempo de respuesta. ¿Ok? En este caso, yo soy la profesora encargada de la parte de ciencias, de biología y química, ¿sí? Y el día de hoy vamos a comenzar a hablar un poquito sobre una pregunta de las que vamos a encontrar o que ustedes se pueden encontrar directamente en el examen. Bien, hay preguntas, chicos, dentro del área de ciencias que nosotros tenemos que estar bastante pendientes al momento de leer. Si nosotros en ese momento nos sale una pregunta que tenga un enunciado corto, como el que tenemos aquí en la pantalla, directamente, pues chévere porque lo podemos leer en un tiempo bastante rápido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que cuando yo leo las opciones, como no son términos que yo utilizo en mi vida diaria de forma coloquial, pues obviamente no voy a tener la capacidad de responder a menos que yo ya los haya estudiado previamente. ¿Sí? Hay muchas terminologías a los chicos que les gusta o que quieren estudiar medicina, van a saber porque hay terminologías que se utilizan que nosotros en nuestro lenguaje y en nuestro vocabulario no lo manejamos de forma diaria. ¿Sí? La idea de esto es nosotros poder crear y hacerlo de forma rápida para poder resolverlo muy fácil. ¿Sí? En este caso, la noche de hoy, yo les traigo en biología una pregunta que es de célula. Nosotros sabemos que cuando hablamos de la célula, es la unidad básica de la vida, ¿sí? Es una respuesta sumamente fácil, cortita, que nosotros sabemos y que todos los organismos vivos estamos constituidos por células, ¿ok? Sabemos también que la unión de dos o más células forman los tejidos, por lo tanto, hasta al final de formar lo que es un órgano o aparatos o sistemas. Bien, en este caso, como la célula es, nosotros la podemos apreciar directamente acá, existen dos tipos de células, ¿sí? En este caso tenemos la célula eucariota, que son las que nosotros estamos formados, ¿sí? Específicamente esa célula eucariota de tipo animal, y tenemos las células procariotas que son constituidas o que forman parte de lo que son los virus y bacterias, ¿ok? Aquí el día de hoy la pregunta dice así: el estado en el que la célula se hincha por exceso de agua. Bien, aquí en este caso vamos a hablar específicamente. Ustedes saben, aquí tenemos presente que la célula tiene diversos organelos celulares o partes, ¿sí? Cada una de ellas cumple una función determinada. Por ejemplo, aquí tenemos la mitocondria, tenemos lo que es el núcleo, pero tenemos uno de sus organelos principales que es la membrana celular o membrana plasmática, que es la que se encuentra alrededor o es la que me delimita todo lo que es la célula. Bien, en este caso en particular, la flechita me señala lo que es este órgano específicamente o la estructura que posee. No la vamos a hacer, vamos a decir, no la vamos a estudiar a profundidad en este momento, pero es para que ustedes vean detenidamente cómo está constituida. ¿Sí? Aquí en este caso, ¿por qué les hago mención de la membrana celular? Y es específicamente porque estos procesos que están acá, por lo menos me dicen, el estado en el que la célula se hincha por exceso de agua puede ser turgencia, puede ser inflamación, puede ser endocitosis o puede ser plasmólisis. ¿Ok? En este caso, vamos a ir contestando y vamos a ir descartando cada una de ellas. ¿Sí? En este ladito de acá tenemos tenemos directamente lo que son tres dibujos, ¿ok? Vamos entonces a hablar un poquito directamente sobre nuestro primer dibujo, que es el que se encuentra acá, ¿sí? Acá nosotros podemos notar que existe un proceso de inflamación, que es esto que está aquí, ¿sí?
cuando existe un golpe o en alguna parte de nuestro cuerpo o sencillamente existe una reacción del sistema inmunológico, aquí existe una acumulación severa de lo que son, de lo que es directamente glóbulos blancos. Recuérdense que los glóbulos blancos son los que nos acompañan a nosotros y los que nos ayudan y nos defienden de esos virus y bacterias que quieren ingresar en nuestro cuerpo. Por lo tanto, los que se encuentran allí al momento de golpearse, ellos emanan una señal para que aquí existe una acumulación de ellos, ¿ok? Por lo tanto, aquí no hay manejo ni exceso de agua, como me lo está diciendo en la pregunta. ¿Qué quiere decir aquí en este caso? Que inflamación no es, ¿sí? Vamos entonces con la segunda imagen que nosotros tenemos acá, que se llama endocitosis. Aquí, en este caso, la endocitosis es un proceso mediante el cual esta señora que está aquí, que es nuestra membrana celular, ocurre un proceso de invaginación, ¿ok? O crea un pliegue, como nosotros lo podemos observar acá, de la membrana. ¿Para qué? Para que permita el paso de moléculas más grandes que se encuentran en el exterior hacia el interior celular, ¿ok? De manera tal que ella la envuelve y pueda introducirla siempre y cuando la célula lo necesite, ¿sí? ¿Qué quiere decir en este caso? Que ya yo sé que el proceso de endocitosis tampoco es. Por lo tanto, ya lo vamos anulando, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del proceso de plasmólisis, directamente en la partecita, aquí tenemos plasmólisis y turgencia, vamos a hablarlo un poquito. Cuando hablamos del proceso de plasmólisis, si nosotros observamos aquí, ya, el proceso de plasmólisis aquí directamente me está mostrando que yo tengo aquí una célula que está totalmente deshidratada, ¿ok? Fíjense en la parte de adentro, en comparación con los otros dibujos, la célula se encuentra de forma reprimida. ¿Qué quiere decir? Que ahí no hay exceso de agua, sino que más bien en ese proceso hace falta o está carente de agua, ¿ok? Eso también lo podemos evidenciar nosotros mediante un proceso de laboratorio con en este caso, en las células de la cebolla o de la paiteña. En este caso, ese tipo de célula de cebolla, nosotros al colocarle un toquecito de agua con sal, allí se deshidrata y en vistas, al observarles al microscopio, nosotros podemos observar cómo esa célula ha perdido toda su agua, ¿ok? Allí podemos observarlo. ¿Qué quiere decir? Que es pérdida de agua más no exceso. ¿Qué quiere decir? Que me está quedando directamente el proceso de lo que es la turgencia, ¿ok? ¿Qué quiere decir aquí? Que aquí la respuesta correcta es turgencia y se las defino. En este caso, cuando hablamos del proceso de turgencia, aquí es porque hay un ingreso, un exceso, ¿ok? De agua o en muchos casos el agua ella se va a hinchar, ¿ok? Por eso es que en el estado en que la célula se hincha es por exceso de agua. ¿Ok? Espero que hayan entendido. Vamos a hablar un poquito entonces de lo que es el área de química. ¿Sí? Este ejercicio salió recientemente. Bien, cuando nosotros hablamos aquí de este ejercicio, vamos a hablar un poquito de lo que es configuración electrónica. Esta configuración electrónica, nosotros tenemos que tomar en consideración, chicos, estos niveles que tengo acá. ¿Sí? Me imagino que sí se deben de acordar un poquito. No es nada complicado, vemos ese poco de letras con números y de verdad a veces nos preocupamos, pero la verdad es bastante sencillo siempre y cuando yo sepa aplicar este método que está acá. Este método se llama método en diagonal o método de la lluvia, ¿ok? Acá tenemos entonces el ejercicio. Dice así, completa el párrafo. El átomo de azufre tiene 16 electrones, por lo que en su configuración electrónica, 10 electrones completan el primero y el segundo nivel. De la siguiente manera, esa es nuestra incógnita. Los 6 electrones restantes se ubican en el tercer nivel repartidos en el orbital 3s y los orbitales 3p. Por lo tanto, la configuración electrónica del azufre es. Bien, aquí en este caso, chicos, nosotros tenemos que tomar en consideración este método, como ya se los dije anteriormente. ¿Sí? ¿Cómo funciona el método para poder yo saber directamente
cuál es mi configuración electrónica, o cuál va en un nivel y cuál va en el otro. ¿Ok? Principalmente aquí el método en diagonal se usa de la forma como están las flechas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que mi primer nivel o mi primer orbital va a estar constituido por el 1s2. ¿Ok? Va a ser este señor que está acá. Bien, ¿qué quiere decir aquí? Que ya yo directamente, yo sé que comienza por 1s2, quiere decir que de las opciones que yo tengo de la A hasta la D, yo me puedo dar cuenta que ya puedo descartar una, porque comienza por 1s2. ¿Qué quiere decir? Que ya yo voy a descartar directamente la opción A. ¿Por qué? Porque me comienza por 1s4. ¿Ok? Ya tengo, me quedan 3 opciones que yo tengo que buscar la vuelta para poder hacerlo. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a tomar la configuración electrónica directamente del azufre. ¿Cómo la vamos a hacer? Coloco 1s2. Tengo mi 1s2. Ya utilicé mi primer nivel, ya ese lo dejo allí. Ahora me voy al segundo, sería 2s2. 2, vamos por aquí ya. Sería 2s2. ¿Ok? Voy a mi otro nivel de energía porque ya ahí lo que tengo que hacer es regresarme. ¿Ok? Me regreso acá, chicos. Aquí. Cuando uso esto, cuando termina mi flecha, me vuelvo a regresar. Eso es lo que tengo que estar pendiente. Me regreso. Utilizo el 2p6 directamente y el 3s2. Fíjense que dice, los 6 electrones restantes se ubican en el tercer nivel repartidos en la órbita S. Yo voy a utilizar mi 2p6. Mi 2p6. ¿Ok? Ahí ya yo tengo mi orbital hecho, pero nosotros todavía no hemos completado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que al final me dice, y los orbitales 3p. Por lo tanto, la configuración electrónica del azufre, nosotros lo vamos a terminar haciendo de esta manera. Voy a mi 2p6 y bajo a mi 3s2. 3s2. ¿Ok? Y luego me regreso a mi 3p4. ¿Por qué 3p4, chicos? Si nosotros aquí tenemos que tomar en consideración que el azufre directamente tiene una cantidad, un número de átomos en este caso, y los vamos a contar de la siguiente manera. Tengo 2, 4, más 6 serían 10, más 2, 12, más 4 serían 16. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que el número atómico del azufre directamente va a ser 16, por lo tanto, yo lo tengo que representar. ¿Qué va a pasar? Que este nivel P puede albergar hasta 6 electrones, pero si yo solo necesito utilizar 4, como en este caso para terminar, yo solamente 4 voy a utilizar. Bien, ¿qué quiere decir? Que con esta configuración que tengo aquí, mi respuesta correcta para esta sería la opción B. ¿Sí? De todas formas, ya con un poquito más de práctica, cuando ustedes tengan para saber este método, ya estos ejercicios son sumamente sencillos. Existen otras formas de colocarlos, no solo con la configuración electrónica, sino que les colocan, obviamente para hacerlo más, con más detenimiento, muchas veces colocan los electrones, que eso tiene otra función, ya eso se estudiará más adelante con profundidad, ¿sí? En este momento vamos a hablar un poquito, vamos a realizar una actividad, así que no se vayan. Inicio. Buenas noches, chicos. Habla el licenciado Orlando Lidia del área de matemática. La noche de hoy les traemos lo que es un concurso para ustedes. ¿En qué consiste el concurso? Van a tener un minuto para resolver un ejercicio. El premio sería el 50% de descuento en uno de nuestros planes si deciden prepararse con nosotros. Y en segundo lugar obtendría el 25%. ¿Ok? El ejercicio es del área de matemática. Es un ejercicio tipo pruebas de bachiller para ver también cómo ustedes están preparados o cuál es la base que ustedes tienen con respecto a eso. Van a tener un minuto para resolverlo y el chat va a estar disponible para ustedes para que puedan interactuar por allí. Dice el enunciado así:
El aumento en el número de artículos que se venden en una tienda en los primeros días del mes de diciembre se presenta mediante la expresión 2 elevado a la 4x igual a 256. Si x representa los días, determine el día en que el incremento en venta es igual a 256 artículos. Tienen, ya saben, un solo minuto para poder resolver ese ejercicio. 50% de descuento y 25% para el que quede en segundo lugar. Interactúen por allí que el chat está disponible para ustedes. A ver, chicos, es sencillo. Recuerda que la prueba de ser bachiller son pocos segundos para cada ejercicio. Esperamos sus interacciones. Está muy sencillito ese ejercicio. De igual manera yo voy a otorgar la respuesta correcta. Casi la mitad del tiempo transcurrido. Hagan sus cálculos, envíen su respuesta, por favor. $20 segundos restan. Está facilito de calcular. Una fácil respuesta. Vamos, chicos. Facilito. Es una ecuación que tienen allí. Está en rojo. Solamente resolver eso. Ah, chicos. Todavía no hay interacciones. Todos son estudiantes ya bastante grandecitos. Ese tema la tienen que haber visto ya. Una respuesta bastante sencilla. Nada. Vamos a ver. Ojo, chicos. Si no hay interacciones, vamos a ver que uno de los dos ejercicios de matemáticas que tengamos por allí pendientes a la hora de la clase demostrativa y la área de matemáticas, vamos a ver si lo aciertan, ¿ok? Vamos a ver esto. Solamente teníamos una ecuación de la siguiente manera. 2 elevado a la 4x igual a 256. Esto que está acá es una simple ecuación. A diferencia de las ecuaciones normales, tenemos en este caso la variable en la parte del exponente. Por lo tanto, es un ejercicio exponencial. ¿En qué consisten los ejercicios exponenciales? Deben descomponer para poder igualar las bases. La base más pequeña es el 2. La otra es 256, la descomponemos en base a 2. La descomposición del 256 queda 2 elevado a la 8. Recuerden que la descomposición de un número es hallar la mitad a través de los números primos. El 256 le hallan la mitad, que es 128. La mitad de 128, 64. La mitad de 64, 32. La mitad de 32, 16. La mitad de 16, 8, 4. La mitad de 4, 2. Y la mitad de 2, 1. Es la descomposición de un número a través de valores primos. Esto queda 2 elevado a la 8, que fue lo que se sustituyó en la ecuación. ¿Para qué se hace eso en los ejercicios exponenciales? Porque al estar igualadas las bases yo puedo simplificarlo. Y me queda una ecuación mucho más sencilla. Nos queda de este lado 4x. Coloco el despeje de la x y el 4 que la acompañaba en forma de multiplicación debe pasar dividiendo al otro lado de la igualdad. En este caso queda 8 dividido para 4. ¿Cuánto es 8 dividido para 4? 2. Esto es un ejercicio prueba a ser bachiller. Más largos son los enunciados que la caracterización o la resolución que tiene el mismo. ¿Ok? Muchas cosas como esta, datos les podemos ir ejemplificando a medida que van transcurriendo las explicaciones de cada uno de los dominios para que ustedes tengan la oportunidad en la prueba de ser bachiller poder contestar correctamente casi todas las preguntas o todas las preguntas que son necesarias. Recuerden que en este periodo, el último periodo que hubo, solamente el 5% de los estudiantes obtuvo un promedio alto de 900 a 1000 puntos. Por eso es que, bueno, no solamente la capacitación de cada uno de los contenidos, sino buenas metodologías para resolver los ejercicios de forma más rápida. Ha terminado el paréntesis que vamos a hacer para el concurso que le íbamos a presentar a ustedes. Seguimos con nuestra clase demostrativa.
Ok, buenas noches chicos. Quien les habla el profesor Pedro Valdivieso, especialista en el área de física. Entonces, vamos a trabajar con un problemita de física. Hoy vamos a trabajar con la parte de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, en esta parte vamos a hacer como que un pequeño repaso para saber cuándo yo estoy hablando de un movimiento rectilíneo uniforme y cuándo yo estoy hablando en el problema de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Cuando en el enunciado del problema me hablan de lo siguiente, me aparecen las siguientes palabras: constante, uniforme, rapidez y velocidad. Ese problema es de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora, cuando estoy hablando en el problema, cuando en el enunciado me hace mención de lo que es aceleración, retardado y acelerado, estamos trabajando con lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, para un pequeño tips para diferenciar un movimiento del otro. Entonces, vamos con el ejercicio que nos corresponde ahora. Un ejercicio aquí muy sencillo. Nos dice: un móvil se desplaza con un movimiento uniforme con una rapidez de 36 kilómetros por hora. Calcular la distancia recorrida al cabo de 0,5 horas. Entonces, aquí lo primero que tengo que hacer es analizar rápidamente el vocabulario, el léxico que se utiliza en ese enunciado. Tenemos acá: un móvil se desplaza con un movimiento uniforme. Entonces, cuando me hace mención a la palabra uniforme, ya por ahí de una vez acierto en que ese es un problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Perdón, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, cuando estamos trabajando con movimiento rectilíneo uniforme, tenemos una única fórmula. Recordemos acá, hay una estrategia fácil de recordar la fórmula para movimiento rectilíneo uniforme, es el uso de este triángulo. En el triángulo donde tengo que, en la cúspide, tengo a la D, que significa distancia, B, velocidad, y T, tiempo. Entonces acá, en este caso, me están mandando a calcular la distancia recorrida. En este caso tengo que calcular la D. Entonces, como tengo que calcular la D, acá, como tengo que calcular la letra D, en este caso significa que voy a... El uso del triángulo es de la siguiente manera. Si voy a calcular la distancia, tengo que tapar la D y me queda la multiplicación de las bases, que sería la velocidad por el tiempo. Si necesito calcular la velocidad, entonces tapo la velocidad y me queda acá en la misma posición, pero me queda distancia sobre tiempo. Y cuando quiero calcular el tiempo, entonces tapo el tiempo y me queda solamente la distancia sobre la velocidad. En este caso, para este problema lo que me interesa calcular, como me lo dice acá, es la distancia recorrida. Entonces, como quiero calcular la distancia, entonces la fórmula me quedaría: distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, de acuerdo a esos datos que yo tengo acá, lo primero que tengo que hacer es verificar que las unidades estén igualadas. Por ejemplo, aquí tengo que, hablo de rapidez de kilómetros sobre hora. Entonces eso significa que el tiempo lo tengo que también tener en horas. Entonces allí verifico y en efecto el tiempo está en horas. Entonces aquí esto es rapidito. Recuerden que los problemas de la prueba ser bachiller, perdón, del examen de acceso a la educación superior están estructurados para que sean respondidos de forma rápida, siempre y cuando manejemos las fórmulas correctas. Entonces allí
Aquí lo que hacemos es reemplazar los datos que tengo. En este caso sería la velocidad, que es de 36 kilómetros por hora. Ya repito, como tengo las unidades igualadas, no hace falta, para efectos de rapidez, no hace falta colocar las unidades, porque recuerden que lo que necesito acá para resolver el examen de acceso a la educación superior es tiempo. Entonces aquí sería 36 por 0,5. Entonces recordemos que cuando multiplicamos por 0,5, el resultado es la mitad del número que estoy multiplicando. Cuando divido para 0,5, esto es un tips de matemática que se pueden aplicar. Cuando divido para 0,5 significa que el resultado es el doble del número que estoy dividiendo. Entonces, este caso, como estoy multiplicando 36 por 0,5, eso significa que el resultado es la mitad del número que estoy multiplicando allí. Sería la mitad de 36, sería 18. Entonces, en este caso, como estoy calculando una distancia y la unidad que tengo es en kilómetros, el resultado sería 18 kilómetros. Este es el resultado para este problema. Un problema súper sencillo, súper rápido, que no me va a quitar, a la hora de resolverlo en la prueba, no me puede quitar más de 45 segundos. Entonces ahí, chicos, ya terminamos con la parte de física. Ahora, ahorita les voy a pedir, por cuestiones de la limitación que tiene Zoom para las clases, les voy a pedir que nos desconectemos ahora y nos volvamos a conectar con el mismo link. Entonces, los esperamos ahorita, en menos de un minuto los esperamos. Vamos a continuar con la parte de matemática y de lenguaje. Entonces, chicos, repito, nos conectamos con el mismo link que se les envió para seguir con los otros dos dominios. Buenas noches, muchachos. Les saluda la licenciada Engerlin Guilarte. Esta noche vamos a hablar un poquito de lo que es el área de lingüístico, en la cual yo soy la especialista. Es importante que en lingüístico nosotros conozcamos diversos conceptos. El día de hoy vamos a trabajar en base a una pregunta que suele aparecer en el examen Ser Bachiller. También estamos dando un poco de tiempo para que sus compañeros terminen de unirse a la clase. Ok, muchachos, entonces ya una vez que tenemos lista la lámina para mostrar, vamos a hablar de un tema en el área de la literatura que también forma parte del área del lingüístico, del área del lenguaje. Recuerden que la literatura surge con la aparición del hombre. El hombre tuvo algo que comunicar y por lo tanto da inicio a la literatura. Entonces, en este caso vamos a hablar de un tema bastante interesante y la pregunta es la siguiente. La diferencia entre la tragedia y la comedia griega radica en qué. Tenemos 4 opciones.
Los términos tragedia y comedia a nosotros se nos hacen familiar. Tragedia, algo que suele causar tristeza, y comedia, algo que causa risa. Ahora, cuando hablamos del teatro griego, las conceptualizaciones son iguales, solo que cada uno se diferencia con ciertas características. Vamos a ir leyendo para ir dando respuesta. En la opción A, tenemos que la primera es una obra dramática y la segunda es una obra teatral. ¿Por qué no puede ser esta? No puede ser esa porque, primero, la tragedia y la comedia pertenecen al género literario dramático. Tragedia y comedia son subgéneros del género dramático que generalmente nosotros lo conocemos como teatro. La opción B, no puede ser, la opción B dice, la primera tiene un tono elevado y solemne y la segunda es de un estilo ameno y ligero. Ok, esa puede ser una opción aceptable, ahí la vamos a dejar. La opción C, la primera busca la liberación por medio de la risa y la segunda por medio del temor. Hay una contradicción acá. ¿La tragedia causa risa? No. Por lo tanto, esa no puede ser una opción porque están invertidas. Tachamos. Vamos con la siguiente. La primera desarrolla acciones cotidianas y la segunda desarrolla acciones en las que el protagonista debe enfrentar un destino adverso. Sucede lo mismo que en la opción anterior. ¿La primera desarrolla acciones cotidianas? No. La primera desarrolla el hecho de que el protagonista está marcado por un destino adverso. Un ejemplo de tragedia, por ejemplo, es Edipo Rey. Un ejemplo de comedia un poco más moderna podría ser La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde. Entonces, nos queda como opción la opción B. La primera tiene un tono elevado y solemne y la segunda es de un estilo ameno y ligero. ¿Por qué? La tragedia necesita un tono solemne porque va marcando un ritmo un poco triste dentro de la obra, por no decir muy triste. Y la comedia tiene que tener un estilo sencillo para que pueda ser entendido por todo el mundo y pueda causar risa. ¿Ok? Ahora vamos a un tema que ustedes conocen y deben manejar muy bien, que es el área de las ciencias sociales. En este punto tenemos una pequeña sorpresa. Sucede que ustedes no dieron con el resultado del ejercicio de matemáticas. Por lo tanto, acá vamos a hacer un pequeño ejercicio con el área de sociales a ver cómo nos va. Entonces, vamos a activar el chat y al finalizar el ejercicio yo les voy a hacer una pregunta y obviamente vamos. Primer lugar, 50% y segundo lugar, 25% de descuento en uno de nuestros planes. Vamos a leer este enunciado. El liberalismo en el Ecuador postuló en su doctrina una de las reformas más importantes para la mujer como el derecho al sufragio, lo que les asignó el deber a. Cuando hablamos de sufragio, ¿hablamos de qué? Hablamos de votación, de ejercer nuestro derecho al voto. Ahí, solamente con la palabra sufragio, nosotros podemos resolver este ejercicio. ¿Por qué? Tenemos las diferentes opciones. A. Opinar sobre la forma de gobierno. Aquí no nos está hablando precisamente del sufragio, nos está hablando de la expresión que tenemos todos los seres humanos a expresarnos libremente acerca de algo que nos guste o que no nos guste. Por lo tanto, la tachamos porque no es. Elegir a sus representantes. Puede ser, la vamos a dejar allí. Trabajar en las instituciones públicas. El sufragio nada tiene que ver con el trabajo en las instituciones públicas, lo eliminamos. Ser elegida a las diferentes dignidades, tampoco tiene nada que ver con el sufragio, lo eliminamos y por lo tanto nos queda la opción B, que es elegir a sus representantes gubernamentales. Ahora, ¿cuándo se aprueba el sufragio para la mujer en el Ecuador? Tenemos dos fechas importantes, 1924 y 1929. ¿Qué ocurre en 1929? Para empezar por allí, ocurre que se da una reforma constitucional y se admite el derecho que la mujer puede sufragar, es decir, puede elegir libremente a sus representantes. Pero antes de 1929 hubo una mujer que pudo ejercer su derecho al voto. La pregunta para el concurso es la siguiente: ¿cómo se llamó la mujer que en 1924 por primera vez votó en el Ecuador?
activamos el chat para la respuesta, muchachos, está súper, súper fácil. Vamos a ver cómo se llamó. ¿Ya la tienen? La primera sufragista de América Latina y del Ecuador, ¿cómo se llamó? ¿Nada? ¿Ni idea, muchachos? A ver, su nombre empieza por M. Muy bien, tenemos a Leti Esteves, que se ha ganado, y no, Leti Esteves se ha ganado nuestro segundo lugar con el 25%, y Melissa se ha ganado nuestro primer lugar porque nos ha dado de primera la respuesta. Es, muy bien, la señora Matilde Hidalgo. Felicitaciones a todos los que participaron y efectivamente no solamente es la primera sufragista de nuestro país, sino también prócer del mismo. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por el área de sociales. Gracias por su participación. Deben estar atentos porque en esta semana nos comunicamos con ustedes para acordar los términos del concurso. Por favor, deben escribir al grupo en el que están todos agregados, los que participaron, es decir, Melissa, Leti Esteves, nos deben escribir al privado para nosotros comunicarnos con ustedes vía teléfono y decirles el plan en el cual han ganado el 50 y el 25%. También tenemos a Natalia que ha participado, entonces Natalia, para ti también vamos a tener una pequeña sorpresa. También escríbenos para comunicarnos contigo. Muchísimas gracias. Ahora vamos con el área de matemáticas. Buenas noches, chicos. Ahora continuamos con el área de matemática. Tenemos un par de ejercicios para ustedes. Específicamente vamos a trabajar el día de hoy con área y perímetro, ¿ok? Es importante recordarles que ustedes deben tener muy presentes, deben saber lo que son las fórmulas de área y las fórmulas de perímetro, porque no solo en este tipo de ejercicios salen de esa temática, sino para la regla de tres, para ecuaciones. Entonces tienen que tener muy en cuenta lo que son ese tipo de fórmulas, ¿ok? El primer enunciado dice lo siguiente: el perímetro de un terreno de forma rectangular tiene 500 metros. Anoto mi dato por acá. El perímetro del rectángulo tiene 500 metros. Si el largo es 4 veces el ancho, ahora tenemos el largo que es 4 veces el ancho más 50 metros, y desea conocer las dimensiones del mismo para acercarlo, se determina que el largo del terreno es y el ancho es. Aquí tenemos 4 posibles opciones y además les estoy compartiendo con ustedes lo que es la fórmula del perímetro. Dice que el perímetro del rectángulo es 2 veces el ancho más 2 veces el largo. Y solamente tenemos esto como dato. Lo que tenemos que hacer en este caso, como siempre, es sustituir específicamente la fórmula. La fórmula dice perímetro del rectángulo y ya nos están dando que es 500 metros. Es lo primero que vamos a colocar al momento de sustituir. ¿A qué va a ser igual? 2 veces el ancho. Como el ancho no lo tenemos, colocamos 2A, 2 veces ancho, más 2 veces el largo. Pero el largo sí lo tenemos, no con un número específico, pero sí con un dato que nos están dando. Dice que el largo es todo esto que está acá. 4 veces el ancho más 50 metros. ¿Qué tenemos que hacer por allí una vez sustituido, chicos? Solamente es aplicar operaciones básicas matemáticas. También hay ciertas propiedades que tenemos que tener en cuenta. Veamos que la solución es bastante sencilla. 500 metros lo dejamos del lado izquierdo. Tenemos 2 anchos, pero tenemos un paréntesis que depende de un valor numérico o un coeficiente. En este caso se aplica lo que es la propiedad distributiva, que es distribuir ese valor numérico como producto o multiplicación de lo que está dentro del paréntesis, quedando de la siguiente manera: 2 por 4A, 8A. 2 por 50 metros serían 100 metros. Luego hacemos una operación algebraica de términos comunes. Tenemos 500 metros y tenemos 100 metros. Para poder
agruparlo, 100 metros que está de forma positiva o aditiva, pasa restando del otro lado de la igualdad, o se transpone de esa manera. 100 metros, le restamos 100, 400 metros. Hacemos la sumatoria de la variable, que en este caso es 2a más 8a, o el ancho, quedando 10a. Ahora, tenemos 400 metros, y el 10 que está en forma de multiplicación pasa al otro lado en forma de división. Esa división se puede hacer a través de la cancelación o simplificación de la unidad de 0. Aquí simplificamos el 0 y el 0 y simplemente nos queda 40 metros. Recuerden que el ejercicio nos piden dos datos. Nos piden el largo y nos piden el ancho. Ya tenemos el ancho, que es 40. Pero todavía nos falta el largo, el cual ya tenemos, de acuerdo a los datos, una forma para calcularlo. Entonces, el largo va a ser 4 veces el ancho, que en este caso nos dio 40 metros, más 50 metros. Eliminamos el paréntesis utilizando el producto, y la multiplicación de 4 por 40 son 160 metros. Y a eso le añadimos o sumamos esos 50 metros para obtener la respuesta definitiva. 160 más 50 serían 210 metros. Obteniendo el dato que nos hacía falta todavía en el ejercicio. Chicos, son dos ejercicios que tenemos preparados para el área de matemática. Por ahora, este es el primero y me traslado al otro dispositivo para poder explicarles el otro. El último ejercicio, chicos, para terminar nuestra clase demostrativa es el siguiente. Dice, un grupo de arqueólogos ha delimitado un área triangular de 32 metros cuadrados para sus estudios sobre una civilización antigua. Determina en metros la medida de la base a delimitar si se establece que la misma tiene que ser el cuádruplo de la altura. ¿Ok? Tenemos dos datos particulares. Coloco los datos primero. Un momentico, chicos. Tenemos el área del triángulo, que específicamente nos están dando que es 32 metros cuadrados. Aparte de eso dice lo siguiente, determina en metros la medida de la base, por lo tanto la base no la tenemos. Pero sí dice que la misma tiene que ser el cuádruplo de la altura, eso quiere decir que la base mide 4 veces la altura. Esos son los únicos dos datos que tenemos en el ejercicio, pero allí también tenemos adicionalmente lo que es la fórmula. Recuerden que el área del triángulo es base por altura dividido para 2. Entonces, al momento de sustituir el ejercicio, tenemos lo siguiente. El área del triángulo, que es 32 metros cuadrados, va a ser igual a la base, que en este caso es 4 veces la altura, por la altura dividido para 2. Repito nuevamente, solamente la sustitución de la fórmula. Del lado izquierdo tenemos el área que nos está dando específicamente del triángulo, la base que dice que es 4 veces la altura, por la altura dividido para 2. Ahora, tenemos en la parte derecha lo que es la multiplicación de 4h por h. ¿Cuánto da 4h por h? 4h al cuadrado. Dividido para 2.
Es lo único que estamos trabajando hasta el momento, lo estoy haciendo paso a paso. Recuerden que ofrecemos metodologías cortas, pero para que tengan muy claro lo que son las operaciones básicas matemáticas, lo estamos haciendo por ese método. Ahí tenemos del lado derecho todo lo que es el cociente o la división de 4 dividido para 2, también lo podemos hacer a través de la simplificación. 4 dividido para 2 es un valor exacto. El valor exacto es 2. 4 dividido para 2 es 2. Ese queda multiplicando con la h. Podemos hacer dos pasos al mismo tiempo. Ese 2 que queda multiplicando lo podemos pasar al otro lado de la igualdad a través de la división. Nos queda, entonces, 32 metros al cuadrado dividido por 2, que también es una división exacta. O lo pueden hacer a través del método de la simplificación. Sabemos que 32 dividido por 2 es 16. Nuevamente, para poder hacer lo que son dos pasos al mismo tiempo, del otro lado también teníamos lo que es la h al cuadrado. Ese cuadrado, recuerden que lo contrario de lo que es una potencia es la raíz cuadrada. Por lo tanto, ese cuadrado de la h pasa como raíz cuadrada de 16. Para poder terminar esa parte del ejercicio, sacamos la raíz cuadrada de ambos términos. En la raíz cuadrada de 16, que es 4, y la raíz cuadrada con metros cuadrados, podemos hacer el proceso de simplificación. Por lo tanto, nos queda solamente metros. Ese es el resultado de la altura. Ojo, siempre los estudiantes en este tipo de ejercicios llegan hasta allí específicamente. Solamente colocan la respuesta, que es 4. Pero la pregunta específicamente dice que debemos calcular es la base. Los ejercicios por lo general lo dejan hasta allí porque es una de las posibles opciones correctas. Nuevamente me devuelvo al enunciado donde dice determine en metros la medida de la base. Y la base la tenemos allí en la fórmula. Dice que la base es 4 veces la altura. Por lo tanto, colocamos el 4 multiplicado por la altura, que es 4 metros. El producto de la multiplicación de 4 por 4 metros sería 16 metros, que sí sería la respuesta correcta porque nos están pidiendo, en este caso, la base. La opción correcta sería la opción D, 16. Dos ejercicios posiblemente en la prueba de hacer bachiller que salen con frecuencia. Con frecuencia ese tipo de ejercicios, quizás algunos datos cambiados, pero son muy frecuentes que salgan en la prueba de ser bachiller. Chicos, adicionalmente de este tipo de ejercicios, tenemos o ofrecemos ciertos tips en cada uno del temario que tenemos planeado para ustedes, para que puedan resolverlo, recuerden, de manera más rápida en la prueba de ser bachiller.